Buenas tardes, hermanos. Pues realmente es un honor poder estar en esta temática, eh, compartiendo tiempo con nuestro pastor Luis Contreras. Él fue mi maestro en el seminario, entonces si cometo algún error, por favor vayan con él. No, no es cierto, la responsabilidad es mía. Les pido por favor que vayan a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. 2 de Pedro capítulo 3. Tenemos solamente un cartucho, así que vamos a tener que prepararlo rápidamente para que observen este disparo. El título de mi predicación es Una mente torcida, una mente torcida. Y quisiera ir tras bambalinas respecto a lo que sucede cuando alguien intenta o tuerce la palabra de Dios o la manipula. ¿Qué sucede en la mente de una persona cuando está torciendo la Escritura, cuando la manipula? Cuando intenta engañar o engañarse a sí mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando esto pasa? Lo cierto es que ningún hereje pensó en la historia que llegaría a ser hereje. Incluso toda herejía comenzó con una buena intención. Así como tampoco ningún falso cristiano quiere ser llamado falso cristiano, así como también ningún falso maestro quiere ser llamado falso maestro, porque nadie tiene esa intención cuando viene a la iglesia. Así que el problema que tenemos es si la Biblia explica de manera abundante que tengamos cuidado con aquellos que enseñan mal la Escritura, que tuercen la Escritura. ¿Cómo puede ser que alguien llegue a ser un falso maestro? ¿Cómo puede alguien torcer, manipular tan grotescamente la Escritura a su propia conveniencia? ¿Cómo es que alguien puede dejar de ver temas tan claros como la salvación por gracia, como la suficiencia de la Escritura, como la Trinidad, y decir que son fantasías o que eso no existe, o que la Biblia enseña una situación diferente, o que el día de hoy la Biblia se debe de complementar con algo más, con otro tipo de libro? ¿Cómo es que alguien que dijo ser cristiano puede estar tan enceguecido para negar la inerrancia, la eficacia de la Biblia, la humanidad de Cristo, la soberanía de Dios en la salvación? Así que quiero que veamos 5 características de una mente torcida. Estas características las explica Pedro y estamos acá en 2 de Pedro. Que por cierto, segunda de Pedro tiene la intención de estar apuntando a la mente. Segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, él está reiterando su deseo, él está a punto de morir por allá del año 64, 65 después de Cristo, y es lo último que está escribiendo, que por cierto fue lo único que escribió primera y segunda de Pedro, pero él enfatiza ahí en segunda de Pedro 1:12 que él está listo para recordarles estas cosas. En el versículo 13 dice que él quiere estimularles a recordar estas cosas, y en el versículo 15 dice que él va a escribir para que puedan recordar estas cosas. Se podría traducir esto: les recuerdo porque deseo que recuerden para que puedan recordar estas cosas. Así que Pedro está enfatizando muchísimo. Ustedes no se deben de olvidar de algo muy importante que quiero dejarles. Incluso, segunda de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, versículo 16, va a hablar de algunas personas, algunos indoctos, como dice, que tuercen la Escritura, algunos ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Y vuelve a retomar el tema con el que inició en el versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. El punto aquí es que hay un peligro latente para todo creyente, un peligro en el que Pedro, este hombre entusiasta que quiso caminar en el mar, este hombre que tenía la iniciativa y era fuerte y aferrado y sacó la red llena de peces del barco cuando vio al Señor Jesucristo, entusiasmado, quiere dejar su legado, que recordemos estas cosas. Algo en particular quiere que recordemos. Y
cuando llegamos al capítulo 3, explica que en particular quiere que recordemos algo. Dice el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Y observen versículo 3, ante todo, sepan esto. Así que hay algo muy importante que Él quiere enseñarnos. Y esto es lo que quiero que veamos. 5 características de una mente torcida. Déjeme, por favor, iniciar con una oración. Señor bendito, ruego que cada uno de los que estamos aquí nos examinemos a la luz de tu palabra conforme vamos abriendo el texto. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Que por cierto, mi deseo es que usted no piense en algún gran hereje contemporáneo o en alguna persona que usted conoce y dice, es verdad, esta persona tiene estas características, le voy a grabar esto y se lo voy a mandar. Sino, procure usted pensar en su propia manera, cómo está recibiendo la palabra. Cada vez que escucha una predicación, cómo recibe la palabra, qué sucede en su mente respecto a esta palabra. Y quiero que veamos estos 5 elementos de una mente torcida que tuerce la palabra. Primer elemento, una mente laxa. Una mente laxa. Observe, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Ahora, Pedro, con gran amor sincero, siguiendo el mandamiento del Señor Jesucristo, recuerdan ustedes ahí en Juan capítulo 21, donde le dice, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y entonces Él está pastoreando con sincero amor por Cristo al rebaño de Cristo. Y esta es la manera tierna en la que Pedro está hablando y les habla con tanta ternura, pero al mismo tiempo con mucha convicción y claridad. Y esto va a pisar algunos callos de quienes están escuchándolo. Así que dice el texto que Él quiere despertar en nosotros un sincero entendimiento. Ahora, como he mencionado, antes de su partida, Él quiere hacer todo lo posible para que usted recuerde, todo el esfuerzo para que recordemos. Y es como si Pedro expresara su última voluntad o como si estuviera diciendo, este es mi legado. Aquí quiero que me recuerdes con estas últimas palabras que quiero decir. Después de eso, Él va a ser martirizado. Ahora, Pedro sabe que los cristianos muchas veces queremos atender varias cosas al mismo tiempo. Y obviamente Pedro, aplicando esto a nuestros días, si usted es pastor o tiene alguna responsabilidad aparte de la familia y el trabajo, posiblemente está familiarizado con una mente activa, pero también una mente dispersa de asuntos. Si hay problemas en la familia, en el trabajo, si tenemos problemas de salud, si le metemos a la comida grasosa también, esto hace que nuestras facultades mentales y nuestros procesos de pensamiento sean lentos. Si comemos demasiado azúcar, nuestros procesos mentales se hacen lentos, dispersos, laxos, superficiales. A eso añádale todas las dificultades que tenemos de salud, problemas en la familia, en el matrimonio, con hijos, adolescentes, hijos mayores que quieren salir de la casa, no quieren escuchar nada de la Biblia, y el hermano que siempre le está diciendo, te equivocaste en la predicación, estás mal aquí, la hermana que está fomentando algún tipo de chisme dentro de la congregación, el hermano que está decaído y no quiere saber nada más de la vida, el hermano apartado que siempre está solitario y que quieres atraer a la congregación. Nos distraemos tan fácilmente y a eso añádele las pantallas. Cada vez estamos más acostumbrados a resúmenes y espero que no haya nadie aquí con estas costumbres, pero para dar un estudio vamos a ver un resumen rápido de qué es lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Y ya con eso tengo mi contexto, ya tengo mi información, ya tengo mi bosquejo, ya tengo mi estructura del texto y rápido, 5 minutos, le ponemos doble velocidad de reproducción y rápido nos vamos. Así que hay bastantes distracciones en nuestra vida cotidiana. Los hijos muchas veces van con el papá porque saben que van a dar una respuesta rápida, superficial, sin pensar. ¿Me da permiso de ir con mis amigos? Sí, no importa, vete. Y ya después, ¿dónde está
Juanito, ¿no? Pues lo dejaste ir, te dije que no íbamos a dejarlo ir, ahora resulta que nos hablaron de la casa de la mamá porque tenemos que ir por él. O dígame simplemente, ¿cuándo es el aniversario del cumpleaños de su esposa? ¿Cuándo es el cumpleaños de su segundo hijo? ¿Cuándo es el aniversario de su iglesia? Obviamos lo obvio. Solemos ignorar aquello que está más cerca de nosotros, ya sean personas, cosas, conceptos, doctrinas. Nos olvidamos de las cosas que son básicos y considere en medio de una mente dispersa, laxa, distraída, aplicada a diferentes elementos, diferentes problemas en un día, un engañador, un astuto engañador. Esto es algo parecido a meter un cerillo en un polvorín de pólvora. Esto es algo parecido a meter a un violador en un orfanato de mujeres a trabajar. Esto es algo parecido a permitir que un ladrón esté llevando las finanzas. Va a ser destrozos. Va a ser destrozos en cualquiera de esas circunstancias. Un corazón mentiroso, cauterizado en medio de un rebaño de ovejas, olvidadizas, es sumamente destructivo. Por eso, este problema, esta mente laxa, es que Pedro nos está diciendo, quiero que despertar en ustedes su sincero entendimiento. Esta palabra, sincero entendimiento, apunta al producto que obtenemos después de procesar nuestros conceptos. Es al final de cuando estamos masticando una idea, es al final de cuando estamos meditando en algo y sacamos una conclusión. Esto es lo que Pedro está diciendo. Quiero que las conclusiones que tengan sean puras, sin mezcla. Quiero que sean sinceras, saludables en cierto sentido. Pedro quiere que la conclusión a la que llegamos sobre la Escritura sea saludable, sea el correcto pensamiento. Este pensamiento, como usted sabe, una conclusión adecuada. Simplemente lo que usted escuchó de introducción en el libro de Ezequiel. ¿Sabe? Usted va allá y dice, quiero un comentario de Ezequiel. Bueno, está bien, ¿cuál quieres? Mira, tenemos este que pesa casi 1 kilo y tenemos el de 2 kilos. Porque es complejo, se necesita sacar una conclusión clara y sencilla, estudiar. Y se necesita una mente concentrada. Se necesita no una mente laxa, superficial, dispersa. Pero Pedro dice, yo quiero que todos los cristianos que están escuchando esto tengan un sincero entendimiento, claro, profundo, que no sean laxos. El pensamiento profundo no es automático, ni es intuitivo. Nace de estar meditando, nace de estar peleando con el texto. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los apóstoles? Y estar quitando toda maleza, estar quitando todo pensamiento que obstruye el entendimiento claro de la Escritura. La función de la mente que se entrega a la decodificación, de estar entendiendo la palabra, el texto, el significado, de estar entendiendo con claridad qué quiso decir, por qué lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, para qué lo dijo, en qué circunstancias lo dijo. Un comentarista dice que esta mente sincera hace referencia a la capacidad de pensar y llegar a conclusiones verdaderas. Y este pensamiento saludable no se va desarrollando con predicaciones cortas, superficiales, llenas de anécdotas chistosas. Pedro está animándonos para invertir lo mejor de nuestra capacidad analítica a nuestro nivel, con el grado de capacidad intelectual que tengamos, con el grado académico que tengamos, no importa. Él dice, concéntrate en profundizar, llegar a conclusiones claras, sin contradicción con la palabra. Pero podríamos fácilmente engañarnos y decir, es que yo tengo un buen entendimiento de la Biblia. Sin embargo, Pedro dice que una mente bien entrenada, versículo 2, concuerda con los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles a ustedes. En otras palabras, las conclusiones teológicas, doctrinales a las que lleguemos deben de estar en sintonía perfecta con los profetas del Antiguo Testamento y con lo que el Señor Jesucristo ha enseñado a través de los apóstoles. Entonces,
Esto significa que cada una de las conclusiones que usted tiene sobre algún tema deben de estar acorde con el Antiguo Testamento, acorde con el Evangelio, acorde con las cartas universales de los apóstoles. De manera particular, lo que entendemos acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es su humanidad? ¿Cómo es su persona? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál fue su ministerio? ¿En qué consiste su persona? ¿Qué está haciendo el día de hoy? ¿Qué hará cuando Él regrese? ¿Cuándo regresará? ¿Desde cuándo se anunció la venida de Cristo? ¿Cómo es nuestro Señor? Todas las conclusiones a las que ustedes lleguen deben de estar en sintonía perfecta con el resto de la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Por consiguiente, hermanos, debemos leer la Escritura con la intención de conocer a Jesucristo. No es para informarnos, no es para tener muchos versículos de memoria y, oye hermano, fíjate que tengo un problema sobre manejo de finanzas. Ah, sí, mira, tienes que ir a este texto, esto, y ahí te va a resolver todo. Oye, es que tengo problemas de tráfico aquí. Ah, mira, aquí dice que cada día va a traer su propio problema. No te preocupes, al ratito se desocupa todo. No es información, es conocer a Cristo. Es venir a Él y observar cómo es mi Señor. En una comunión personal, profundizar. Así como cuando usted se casó, si es que es casado, casada, y lo que le interesaba era conocer a esa persona. Sus gustos, sus deseos, sus tiempos, sus horarios, sus disgustos, qué le agradaba, qué le desagradaba. Y le planteaba muchísimas preguntas, algo así. Venga el texto y pregunte sobre Cristo. Una verdadera, una lectura eficaz de la palabra es aquella que pregunta, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué se dice del Señor? Y esto es lo que está diciendo Pedro. Quiero que tengan claridad sobre lo que están entendiendo de quién es el Señor Jesucristo. Esta debe de ser entonces una práctica cotidiana. Por eso dice que quiero que recuerden, y esto es de manera continua, quiero que traigan a su mente de manera continua estas verdades claras. Así que debemos leer y volver a leer. Es que este sermón ya lo escuché. Es que, vamos a ver otra vez, no sé, Timoteo, otra vez Timoteo, no, ya me lo sé. Otra vez el hermano va a predicar, no, ella siempre dice lo mismo. Eso es una mente laxa, no dispuesta, una mente torcida, que tendrá otros efectos más adelante. Así que una mente laxa es aquella que resiste aprender, la que piensa que no hay nada más que estudiar, aquella persona que no se esfuerza en sus capacidades para conocer mejor de nuestro Señor, la que puede llenar su mente y sus convicciones de cualquier otra cosa, pero no de la palabra. No todos tienen que leer volúmenes de teología sistemática, pero la mente laxa se limita a caricaturas, a lo superficial, a lo rápido, a lo que sea simplemente para rellenar el tiempo. Tengo que hacer mi devocional en la mañana, ponte cualquier cosa ya, cumple con el requisito y vámonos a lo que sigue. Es una mente laxa. Es verdad que los libros para niños son claros, pero no te puedes quedar pensando en que me gusta cómo explica este libro de niños el Arca de Noé. Me gusta porque todos están sonriendo. No se puede quedar al nivel de comprensión de un niño si usted es un adulto. Pablo acusó a los corintios de ser carnales y porque no les podía hablar como maduros, porque eran ligeros y superficiales. No se trata de tener información y conocer muchos versículos, como he mencionado, se trata de conocer a Cristo. ¿Recuerda usted Juan 3, Nicodemo? El Señor le dice, si te estoy hablando de las cosas terrenales y no las entiendes, si eres maestro, lo que usted escuchó hace un momento con nuestro hermano Luis Contreras, está tan cerca de la fuente de riqueza, pero tan alejada su mente, porque no está dispuesto a profundizar, a conocer a Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? ¿Y eres maestro de la ley? Porque su mente era laxa, porque tenía una mente torcida colocada en otros elementos, otras cosas. En segundo lugar, una mente torcida que torce las Escrituras es una mente que se burla o que deshonra, una mente que se burla. Esa es una mente que no toma con seriedad la palabra. Son los que se sientan en las sillas, digo, aquí no estoy hablando a nadie, ¿verdad? Pero ustedes conocen su congregación, se sientan hasta atrás, los que murmuran, los que ríen continuamente, los que interrumpen, los que no apagan el celular,
los que salen a contestar, los que se paran al baño continuamente y ya es algo bien, 15 minutos ya se va a parar el hermano. Despiértalo ya porque a los 20 minutos tiene que dormir de iniciar la predicación. Esta es una mente que se burla, que no toma con seriedad lo que dice la Escritura. Dice el versículo 3, observen por favor, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo. Ahora, nosotros vivimos en los últimos días, esto lo explicó el Señor Jesucristo. Los últimos días es un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Vivimos en este periodo previo al regreso de Cristo, donde Él vendrá a traer juicio. Muchos textos hablan sobre esto, primera de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 3:1, primera de Juan 2:18, Judas 18, explica que estamos en los últimos días. Y la evidencia de que estamos en los últimos días es la proliferación de burladores, precisamente, de personas que no tomarán con seriedad la Escritura. Son personas desafiantes que insultan el honor de Dios y de Jesucristo. Y lo insultan al estar dudando y desconfiando del regreso de Cristo. Primera de Pedro 1:16 explica que se estaban burlando de estar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se burlaban porque decían que todo lo que tenía que ver con el regreso de Cristo eran fábulas ingeniosas. Estos se estaban burlando. Primera de Timoteo 1:4, Pablo le dice a Timoteo, sepárate de los que se burlan, de los que hablan en de mitos. Y el comportamiento de estos burladores es con sarcasmo, dice ahí el texto. Esta palabra sarcasmo tiene que ver con que no son serios en lo que deben de ser serios. Diluyen el concepto de santidad. Postergan la obediencia. Diluyen el concepto de obediencia. Negocian con la obediencia, afirman ciertas verdades, pero no las viven. No toman con seriedad la cruz de Cristo. Pisotean la gracia, pensando que Cristo al final los va a perdonar. Y van torciendo el concepto de Dios, de su santidad, de su justicia. Ellos tuercen la Escritura porque dice el texto que como si Dios mintiera acerca del regreso de Cristo. Y es que la verdadera motivación de estas personas, dice ahí el versículo 3, segunda de Pedro 3, la segunda parte, dice que siguiendo sus propias pasiones esclavizantes, y esto ya lo había anticipado Pedro en el capítulo 2, observe capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Estos andan detrás de la carne, esta es su manera de vivir, esta es la tendencia de su vida. Quienes continúen en este mismo canal, dice el texto ahí en el versículo 12, que son como animales irracionales, criaturas de instinto, blasfemando lo que voluntariamente ignoran. Versículo 13 de segunda de Pedro 2:13, ellos andan en placeres disolutos durante el día, no tienen vergüenza, simplemente viven en pecado como si nada les importara. Quieren vivir para atender cada deseo adúltero que generan a través de sus ojos, como dice el 2:14. Quieren continuar seduciendo a los inmaduros, haciéndose pasar como los más confiables. Versículo 15, abandonan el camino recto. Además, son simple apariencia, son como nubes sin agua, son como fuentes sin agua. Un comentarista dice, su piedad tiene un kilómetro de ancho y 2 milímetros de profundidad. Hablan de todo piadosamente, pero no profundizan en la obediencia. Hablan con arrogancia, según el 2:18. Vanidades es lo que enseñan. Prometen libertad y se hacen 2 veces esclavos ellos mismos. Pero observe lo que sucede a aquella persona que anda tras la vanidad de su mente. Los que se burlan del texto, dice ahí en el versículo 22, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ahora, usted ponía un puerquito,
recién bañado y le pone ahí una cama limpia y le pone ahí un chiquero lleno de suciedad y sin que le dé instrucciones, y aunque todos le estén gritando y diciéndole, y aunque lo estén grabando y lo estén transmitiendo en vivo por todas las plataformas, el puerquito no va a tener vergüenza, porque al final va a ir y se va a ir a revolcar a donde su naturaleza lo dice, aun cuando tenga lo mejor, lo mejor. Lo mismo sucede con el perro. Regresará a su propio vómito aun cuando le estén diciendo, deja de estar ahí. Te van a venir estas consecuencias, porque están doblemente esclavizados. Esta es la palabra pasiones, una pasión esclavizante, voluntariamente se esclavizaron. Y por eso es que se burlan de la Escritura. Así que una mente torcida es una mente laxa y una mente que se burla de la palabra porque está tras sus pasiones. En tercer lugar, una mente torcida es una mente parcial, una mente parcial. Observe por favor versículo 4. Dice el texto que siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Tenemos aquí algunas observaciones. Observe en primer lugar que ellos dudan de la palabra. Y es que una mente laxa y burlona no tardará en estar dudando de la fuente de autoridad que es la palabra. El Señor ya había anticipado este tipo de personas y no son los primeros que aparecen en la historia. En el antiguo Israel, en el antiguo pacto, el Señor ya los había anticipado. Isaías 5:19 dice que había algunas personas que dirían que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Estos son los que se estaban burlando y estaban preguntando, ¿dónde está el Señor? No viene, el Señor no está haciendo lo que dijo. Jeremías 17:15 también dice, mira, ellos me dicen, dice Jeremías al Señor, ¿dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora. Desafiantemente, en contra de la palabra del Señor, se burlan y ponen en entredicho el cumplimiento de la palabra. Ezequiel 12, versículo 22, también Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué proverbio es este que ustedes tienen acerca de la tierra de Israel que dice, se alargan los días y desaparece toda visión? Porque estos burladores, esta mente laxa y esta mente burlona, se duda de la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra. Así que hay un menosprecio por la palabra, no hay un deleite en la palabra, entonces hay burla en contra de la palabra y surgen dudas en cuanto al cumplimiento de la palabra. Esa es una primera observación de aquí del versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 3. Observe una segunda observación, por favor. Una segunda observación. Esta pregunta que estos hombres o esta mente torcida plantea, ¿dónde está la promesa de su venida? Es que es parcial porque aceptan ciertas cosas de la Biblia. Aceptan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando ellos preguntan o ellos afirman que todo sigue igual desde la creación o desde el principio, ellos aceptan que la tierra fue creada. Ellos aceptan y defienden que todo tuvo un inicio. En esto consiste la parcialidad de su mente. Toman aquellas cosas que les convienen. En este caso, llegan a enseñar que Dios creó la tierra. Una mente torcida, el caso más extremo y más peligroso es aquella que no tendrá problemas con Génesis, con la literalidad de Génesis. Génesis es historia 100% literal, así como dices, 7 días de 24 horas, literal. Y el Señor dijo y fue creado. No tendrán problemas en creer y aún defender la Escritura de algunos temas. No tendrán problema en defender y aún estar peleando con los apologetas y estar peleando contra los escépticos y estar diciendo discursos para defender la literalidad de la Escritura. Hablarán con convicción, darán conferencias y andarán por todos lados y querrán tener debates, como tal vez usted sepa de alguien que está pensando o que ha hecho esto. Pero ellos elegirán ciertas cosas para defender. En tercer lugar, una tercera observación de esta pregunta que la mente torcida hace, esta parcialidad que ellos tienen, consideran que Dios no interviene en la tierra.
Consideran que Dios creó todo, es verdad, pero que de alguna manera Él abandonó la creación. Y ahí está. Simplemente la creación tiene que seguir. Por cierto, afirman que las personas mueren. Afirman que hay una continuidad. E incluso pueden llegar a pensar que están dentro del pacto con el Señor o que tienen algún tipo de relación con el pueblo de Israel cuando llegan a afirmar, los padres murieron. Posiblemente ellos se ven a sí mismos en su parcialidad como partícipes de la bendición del Señor. Al afirmar, los padres murieron y todo sigue igual. Somos herederos de una gran herencia milenaria. Tenemos a Abraham por padre, podrían afirmar con mucha convicción. Pero ellos están eligiendo parcialmente ciertas cosas de la Escritura. En cuarto lugar, esta pregunta que ellos plantean ahí en el versículo 4, confían en que la tierra va a permanecer igual. Y esto es peligroso. Junto con la duda de la promesa de Dios, ellos dudan porque sus ojos están colocados en vivir como esclavos de sus pasiones. A la luz de lo que ven, Dios no ha intervenido. Todo sigue igual. No hay nada nuevo bajo el sol, incluso pueden llegar a decir. Dios no ha traído juicio. Y Pedro, por cierto, ya ha hablado sobre esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2, versículo 4, habló de que cierta cantidad de ángeles fueron enjuiciados por Dios. En el 2.5 de Segunda de Pedro, afirma que el mundo antiguo en el tiempo de Noé fue enjuiciado por el diluvio. En el versículo 6 afirma que Sodoma y Gomorra fue enjuiciado por el Señor. Pero ellos simplemente dicen, ¿sabes qué? Eso es mito, eso no existe. Entiendo que Dios creó la tierra desde el principio, entiendo que Él la sostiene, entiendo esto, pero Dios no ha intervenido. Todo está igual, no va a haber cambios. Como ustedes saben y han escuchado, dudar de la palabra es atacar a Dios mismo. Y esto es lo que hay en el corazón de esta pregunta de Segunda de Pedro 3:4. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. La palabra de Dios es verdad porque Dios es la verdad. Como dice Números 23:19, tú no eres hombre para mentir. O como dice el Salmo 138, versículo 2, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Si el nombre de Dios tiene algo de grandeza y de gloria, la palabra también tiene grandeza y gloria, al igual que el nombre de Dios, que la esencia de Dios. Hebreos 6:18 al 20 va a explicar que Dios no puede mentir en cuanto a lo que promete y en cuanto a lo que jura. Y Juan 17:17, ¿ustedes recuerdan? El Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que dudar de la palabra es dudar de Dios. Atacar la palabra es atacar a Dios. Y parcializar el cumplimiento de la palabra es parcializar a Dios. Es pensar que Dios tiene capacidad para intervenir en la vida en cierto lugar. Mira, Dios interviene en mi vida cuando voy a la iglesia, pero cuando tengo problemas allá con mi esposo o con mi esposa, parece que Dios no existe. ¿Qué es esto? Que está parcializando la palabra. Estás tratando de dividir a Dios como si fuera una especie de Dios circunstancial. Cuando hay bendición, entonces Dios participa con mi vida. Y cuando tengo problemas y dificultades, entonces Dios se ha alejado de mí. Y Dios no tiene el control de mi sufrimiento, de las circunstancias difíciles de mi vida. Eso es parcializar. Eso no es ser íntegro con la palabra. Esto es tener una mente torcida, porque no confiamos en lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Así que una mente torcida duda del carácter verdadero de Dios, duda de la inerrancia de la Escritura y escoge ciertos aspectos simplemente. Puede tener una excelente teología, pero al final escoge ciertos elementos. Una quinta observación de esta pregunta del versículo 4 es que, y esto es lo más esencial de esta pregunta que ellos plantean, lo más revelador de la torcedura de sus procesos de mente. Ellos no quieren a Cristo como Señor. ¿Dónde está el cumplimiento de su venida? Ellos no quieren a Cristo como Rey. La mente torcida no se somete a la autoridad de Cristo.
quiere seguir enterrada en la esclavitud de sus corazones, de sus pasiones. Una mente torcida piensa que el mundo es inalterado y que Cristo no es tan poderoso como para venir y cambiar todo. Una mente torcida va a pensar que la institución o el gobierno o las circunstancias son más poderosas que Cristo, que la realidad de Cristo. Jesucristo, van a pensar, no tiene injerencia en este mundo. No se someten a la palabra de Dios ni a su autoridad porque no quieren que Jesucristo sea rey sobre sus vidas. Así que por eso dicen, ¿dónde está el cumplimiento de su venida? Todo sigue igual. Y si Cristo no viene, entonces no hay rey. Y si no hay rey, entonces no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces soy independiente. Entonces soy autónomo. Entonces yo me autodetermino. Entonces yo elijo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tu concepto de lo que es bueno para mí es diferente. Entonces hay una relativización. Porque al fin y al cabo no hay un rey absoluto que gobierne todo. Y no va a venir. Y no se someten a la autoridad de Cristo. La mente torcida razona como he mencionado. Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. Dice Dios, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Porque la mente torcida va a decir, yo tengo libertad, yo estoy en mi tiempo, solo tengo una vida, solo voy a escuchar a mi corazón, a mi latir de mis deseos, de mis pasiones, y el único confiable es mi conciencia. Hasta donde mi voluntad quiera y pueda, es hasta donde voy a llegar, sin darse cuenta que están torcidos. Y entonces doblan la voluntad de Dios. Esto es similar a pensar que uno puede seguir pecando y Dios no mira y no hace nada. Suena notable y muy similar a una famosa afirmación de un teólogo moderno llamado Rudolf Bultmann. La escatología mítica, dice Bultmann, queda fundamentalmente obsoleta por el simple hecho de que el regreso de Cristo no tuvo lugar de inmediato como esperaba el Nuevo Testamento, sino que la historia mundial continuó y como convence a toda persona responsable, seguirá siguiendo igual. Porque así piensa una mente torcida. No hay cambio, todo sigue igual, no te preocupes, todo se va a componer. Vamos a ir y vamos a dar una mordida, vamos a ir y vamos a mover las palancas, vamos a pedirle a tal persona que nos ayude antes de venir y doblarse delante de Cristo y pedir, Señor, si tú quieres, porque no se quiere someter a la voluntad de Cristo. Pequeños detalles que evidencian cómo procesamos el entendimiento de la palabra en nuestra vida cotidiana. Observe, número 4, una mente torcida es laxa, es burlona, es parcial. Y número 4, está enterrada, está sumergida en esta tierra, sumergida en el aquí y en el ahora. Observe por favor versículo 5, 2 de Pedro 3, 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Ahora, acá tenemos una pequeña transición. Pues cuando dicen esto, y hay dos interpretaciones de esta afirmación, pues cuando dicen esto. La primera interpretación está respaldada por la traducción de la Reina Valera, cuando se refiere a que ellos ignoran voluntariamente. ¿Sí? Parece ser una ignorancia voluntaria, o en otras palabras, bueno, yo no sé, hay una persona que no me agrada, así que saludo a todo mundo menos a esa persona, y cuando ¡ay, perdón, no te había visto! Una ignorancia voluntaria, ¿verdad? También la NBI tiene esta tendencia o esta traducción, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos dice la NBI. Pero hay otra manera de entender esta afirmación, pues cuando dicen esto. Y la segunda
es destacar este pequeño participio, es un verbo participio cuando dicen esto. Darle el énfasis como Pedro lo está dando a esta pequeña afirmación, cuando dicen esto, como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, cuando dicen esto. Esta pequeña afirmación, dicen, el significado es que en el léxico, en los diccionarios de griego, y conforme Pedro utiliza esta palabra, hace referencia a un deseo intenso, un deseo intenso. Así que Pedro podría estarse traduciendo este texto de la siguiente manera: tienen un fuerte deseo de defender su opinión al decir esto que acabamos de leer del versículo 4. Esta mente torcida, al estar creyendo parcialmente la Escritura, muestran su deseo de que todo siga igual. Ellos tienen un fuerte deseo de que Cristo no venga. Y por eso dice Pedro ahí en el versículo 5, pues cuando dicen esto, y es ese fuerte deseo, se aferran a una opinión diferente a la Escritura. Ellos tienen un fuerte deseo de que Cristo no regrese para no ejercer juicio. En otras palabras, el olvido no es deliberado. El olvido no es deliberado. Como si la mente torcida fuera consciente de que estaban suprimiendo datos, sino que este olvido es resultado de su deseo de que sea cierto que no hay juicio. Ellos están tan entregados, no va a haber juicio, te lo aseguro, todo va a estar bien, Dios es amor, te lo aseguro, y es verdad, pero es parcial, porque no enseñan la justicia, no enseñan la santidad de Dios, no enseñan el celo de Dios, no enseñan la sangre de Cristo. Y entonces, al tener una creencia, una aceptación parcial de la Escritura, ellos desean que no haya juicio final. Y la base de la objeción de los falsos o de la mente torcida no solo es la aparente falta de intervención divina, sino que Cristo no regrese. Ahí está el punto, que Cristo no regrese. Déjame vivir como yo quiera. Déjame creer lo que yo quiera. Mientras yo estoy bien con mi conciencia, con mi mente, no quiero saber nada de culpa. Mira, todo está perfecto. Pero es que la Biblia dice, no me interesa. Aquí yo estoy bien con lo que estoy creyendo. Debido a que están completamente deseosos de que Jesucristo no regrese, ellos no pueden ver la tierra, que la tierra fue establecida por la palabra. Noten cómo Pedro entonces les pone aquí una prueba contundente. Dice el versículo 5, debido a su cosmovisión enterrada de querer vivir en la tierra simplemente sin juicio de parte de Cristo y que Cristo regrese, no se dan cuenta, dice el versículo 5, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Pedro dice que el agente creador y sustentador es la palabra de Dios. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Salmo 33:6 dice que la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el ejército con la simple expresión de su boca. Salmo 136, versículo 6, dice que también por su palabra se mantiene la tierra sobre las aguas. Salmo 148:5 dice que Él ordenó y fueron creados los cielos y la tierra. Hebreos 11:3 dice que todo es sostenido, todo fue creado por el poder de su palabra. Génesis capítulo 1, cada vez que dice y dijo Dios, así fue. Pero Pedro llama la atención en el versículo 5 sobre dos palabras y una conclusión muy interesantes. Dice Pedro, no se dan cuenta que la tierra surgió del agua y establecida entre las aguas. Una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas. Observen cómo Pedro explica lo que sucedió en Génesis respecto a la tierra. Dice que surgió del agua y esta es una pequeña palabra que explica el movimiento de salida desde dentro. Una relación en donde el agua cubría la tierra y salió a flote, resultó hacia el exterior. En este caso, como va a decir Génesis 1:9, Dios hizo que la tierra saliera de dentro del agua por medio de su palabra. La segunda palabrita que utiliza Pedro ahí en el versículo 5 es establecida
entre las aguas. La tierra fue mantenida, unida entre las aguas. Fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, sin que se dividiera, sin que se inundara. Cuando Dios estableció la tierra en medio de las aguas, el efecto se mantuvo hasta el diluvio. La estabilidad de la tierra se debió no por las leyes de la física, sino por la palabra, por la palabra. Ahora, quiero que observe este detalle. ¿Qué fue el diluvio de Génesis 7? ¿Un milagro? Pedro estaría diciendo, no, por favor, lee bien el texto y cree lo que dice la palabra. El milagro consistió en una tierra que emergió del agua y fue mantenida entre las aguas. Y lo único que hizo Dios en Génesis 7 es quitó ese sostenimiento y simplemente sucedió lo que tenía que suceder. Las cataratas, las ventanas del cielo fueron abiertas y cayó lo que tenía que caer. Las compuertas de los abismos fueron abiertas porque las aguas estaban empujando y simplemente sucedió lo que tenía que suceder. El milagro no fue el diluvio, sino la permanencia de la tierra por el poder de su palabra, por el poder de su palabra. Así que Job 38:9 nos enseña esto también. Cuando le dice al océano o al mar, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas, porque el mar tiende a invadir, porque es una tierra que está sobre el agua, mantenida sobre las aguas, entre las aguas por el poder de la palabra. Jeremías 5:22 dice algo parecido. Salmo 104, versículo 9 dice algo parecido. Ahora regresen por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Ahora Pedro hace aquí otro pequeño enlace. Dice, versículo 6, por lo cual, ¿a qué se refiere? El último antecedente del versículo 5 es, ¿qué cosa? La palabra, porque está hablando de eso. Por la palabra emergió la tierra, por la palabra fue establecido, por lo cual, por la palabra, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Así que, ¿por qué se sostiene la tierra? Por la palabra. ¿Por qué se mantiene? Por la palabra. ¿Por qué fue inundado? Por la palabra. Por la palabra. Pero una mente torcida parcializa, es laxa para entender la palabra. Una mente torcida se burla del cumplimiento de la palabra. Una mente torcida escoge creer ciertas cosas de la palabra porque está enterrada en este mundo, en esta tierra, en estos placeres. No se da cuenta que todo es por la palabra de Dios. Todo es por la palabra de Dios. Así que Pedro está diciendo, debido a que están deseosamente desesperados para que Cristo no venga con justicia y juicio, ellos, pasando por alto que la tierra surgió del agua y fue establecida por medio de la palabra de Dios, y fue Dios mismo con su palabra el que destruyó el mundo de aquel entonces. Pedro está diciendo, Dios actúa por medio de su palabra. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Entonces, no es extraño lo que dice aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando del Señor Jesucristo, dice el texto, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Observen. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. Él sigue sosteniendo todo por la palabra de su poder. ¿Todo? Sí, todo. Ese claxon que se escuchó allá afuera, ¿es por la palabra de Dios? Él sostiene todo. El movimiento de esto es una electricidad y un proceso y la industria, pero eso es, ¿por qué se permite? Por la palabra de Dios. ¿Por qué puedo seguir latiendo mi corazón? ¿Por qué el miocardio, ese pequeño músculo independiente de 5 milímetros en su corazón que genera choques eléctricos en el músculo de mejor transmisión electrónica de su cuerpo, que es el corazón, y que con la más mínimo estímulo de electricidad se mueve y palpita para que llegue la sangre a todo su cuerpo y funcione y lleguen los nutrientes?
¿Cómo es posible que ese miocardio funcione de manera autónoma? No funciona de manera autónoma. Dice el texto, es por el poder de su palabra que sostiene todo. Pero la mente torcida va a decir, no, somos producto de la evolución. No, es por la célula que al momento de estar ingiriendo la comida transforma el azúcar en energía y entonces hay esa simbiosis, entonces ese proceso de descomposición y transformación en energía y eso es lo que produce la energía en mi cuerpo. No, Dios estableció eso, pero Él sostiene todo con el poder de su palabra. La palabra de Dios no solo es el instrumento, es la causa por la cual la tierra fue destruida, por el poder eficaz de la palabra de Dios. Dice un hombre llamado Peter Davids. Así que la mente torcida se ha olvidado de algo. Sí, hubo una creación original. Y sí, el mundo parece funcionar bastante bien ahora, siguiendo las líneas establecidas en la creación. Pero no hay una continuidad completa. Dios interviene con el poder de su palabra. Y esto no lo quieren creer una mente torcida, porque es laxa, porque es burlona, porque es parcial, porque está enterrada en sus pasiones en este mundo, aquí y ahora. Primera de Pedro va a decir, les escribo como peregrinos. Tenemos otro hogar. Debemos de viajar ligero aquí. No pongas tu esperanza aquí. Hay otro mundo y es un mundo eterno. Y este mundo vendrá aquí. Cuando el Señor venga, vendremos con Él. Número 5. Una mente torcida es independiente. Busca la independencia. La conclusión de Pedro, versículo 7. Observe por favor. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados, otra vez vuelve a afirmar, por su palabra. Propósito para el fuego. Guardados, propósito subalterno, para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren estudiar el texto bíblico? ¿Por qué no se meten a estudiar? ¿Por qué se duermen a los 5 minutos? ¿Por qué es pesada una predicación? ¿Por qué no pueden hilar los pensamientos cuando se trata de la Biblia? ¿Por qué prefieren la ligereza? ¿Por qué es que son burlones de la palabra? Ay, no seas exagerado, por favor, como una verdad absoluta. Somos tantas culturas, tanta diversidad, tantos pensamientos, tanta tecnología, tanta medicina. ¿Cómo es posible que haya una verdad absoluta? Se burlan de la palabra, creen parcialmente en ella, están enterrados. ¿Por qué? Y dice al final del versículo 7, porque ellos no quieren el juicio y la destrucción de los impíos. Ellos quieren evitar dar cuentas. Ellos quieren ser autónomos, independientes. Isaías 34:4 ya lo anticipaba, que vendrían personas que no querrían el juicio de Dios. Isaías 66:15, Malaquías 4:1 y otros textos. Así que el punto de la enseñanza de Pedro es que el Señor creó la tierra con el poder de su palabra, la sostuvo hasta que fue destruida por la misma palabra. De manera similar, esta tierra está reservada por el poder de su palabra, porque por su palabra Él traerá juicio y destrucción cuando Cristo regrese, cumpliendo la promesa del Padre. Él va a regresar, Él va a regresar. Así que, como hemos visto, una mente torcida solo cree una parte de la palabra, superficial, pero Pedro les está enseñando que debe creer toda la palabra. Esto significa que si el día de hoy esta tierra no ha sido destruida, ¿por qué? ¿Por qué sigue respirando aquí? Pongo este ejemplo con algunas personas. Matemáticamente existe la probabilidad del 50% de que en el siguiente segundo le dé un paro cardíaco. No le dio ningún paro cardíaco. Es por la palabra que sostiene esto. Es por la palabra del Señor. No existe una autonomía en esta tierra ni en sus habitantes. No existe independencia, ni autodeterminación, ni autoexistencia. No existe un estado permanente de esta tierra o de la vida sobre la tierra, sino que todo depende de la palabra del Señor. La estabilidad presente de este mundo, de mi vida, de su vida. El Señor determinó en su plan decretado que usted estuviera el día de hoy aquí. Porque la palabra es poderosa. Pedro no solo está diciendo
Quiero crearles conciencia para que tengan comunión con el Señor. Esto no es una simple conciencia. Tantas personas que saben, pregúntenle, ¿usted cree en Dios? Sí, soy consciente de que Dios existe. Pero tuercen la palabra, no creen en ella. Literalmente, Pedro está enseñando lo que dice el texto, que el mundo físico depende de la palabra y Cristo va a regresar. Así que quiero terminar simplemente con esto. ¿Usted cree en este instante que esta tierra, que su propia vida en la que estamos, en la que está viviendo, que no hay otra más que esta oportunidad, está siendo sostenida por la palabra de Dios? No me lo responda. Vívalo con temor y temblor a la palabra del Señor. Con temor y temblor, a ese miraré, dice el Señor. No al que hace grandes construcciones, al que mira mi palabra con temor y temblor. Si usted cree en verdad, con verdadera honestidad, gracias a Dios. Pero si duda de ello, examine su mente, porque tal vez tiene una mente torcida que está torciendo la palabra. No necesita hacer las grandes perversiones ni las grandes herejías. Ningún hereje tuvo la intención inicial de ser hereje, como ningún cristiano que dice ser cristiano tiene la intención de ser llamado falso cristiano. Examine su corazón a la luz de la palabra. Déjeme orar, por favor. Bendito Padre, gracias por esta instrucción que nos da, Señor. Ruego para que los que estamos aquí, Padre, con honestidad, abramos nuestros corazones y quites de nuestra mente, de nuestra vida, todo obstáculo que impida creer en ella. Queremos creer completa, plena, entregadamente, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.